Hola, 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 ¿cómo estamos? Hoy sale pulida de faros. Están demasiadísimo opacos, como vemos, por el tiempo, ¿sí? Y los años y el sol. El sol es lo que hace eso, opaca los plásticos. Lo primero que vamos a hacer es lavarla. Ya tenemos ahí la hidro lista. Y aparte de pulir las ópticas, vamos a pulirlo, lustrarlo, que hace un poco de brillo porque está un poco quemada la pintura. Entonces arranquemos. Listo, ya está lavadito. Ahora vamos a intentar mejorar esto. Están bastante opacas, ¿sí? Eso le hace perder luminosidad al sistema luminario del auto, ¿sí? Que, bueno, en este caso tenemos una luz baja y una luz alta. En otros modelos por ahí el mismo foco es una misma lámpara la que produce la luz alta y la luz baja. Bueno, es una cuestión técnica que no la vamos a tocar. Así que bueno, allá tenemos en esa mesita muy precaria, lo importante es la mesita. Tenemos la pasta de pulir, queroseno, tenemos la estopa y bueno, después con autopolis, o sea, mandamos el chivito con autopolis, le vamos a pasar al final. Así que bueno, arranquemos. Depende cómo está, si está muy rayado, muy rugoso, en este caso vamos a pasar lija, ¿sí? Una lija primero del 1000, ¿sí? Y 1600 después. Con una lija vamos a pasar, en este caso lija del 1000, porque necesitamos sacarlo un poco, lijarlo un poco y después le pasamos lija del 1200, bueno, en este caso porque yo conseguí acá donde vivo 1200, pero si hay grano más fino, 1500, 1600, mejor. Hace de que estemos pasando menos tiempo la pasta de pulir, ¿sí? Así que primero con agua, este es lija al agua, ¿sí? La mojamos y vamos pasando, vamos lijando, sacando la rugosidad y después seguimos con la de grano más fino, que es la 1200. Ya empezamos con la primera lijada, ¿sí? La lijada con la lija del 1000 y bueno, al principio va quedando así con agua, no olvidemos que la lija del agua va con agua justamente. Primero, si esto una vez que se seque, o sea, si es que dejamos de lijar y esto se seca, una vez que esto se seca, va a quedar más opaco todavía que lo que estaba. Porque, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos lijando, estamos raspando la capa rugosa, lo que está requebrajado, ¿sí? Pequeñas partículas que a simple vista no las vemos, pero esto lo que hacemos es alisar, ¿sí? Lo dejamos más liso. Ahora está, posiblemente se seca y queda todo borroso. Pero bueno, esto requiere todo un proceso, un procedimiento, así que bueno, ahora dejamos esta lija y avanzamos con la lija más fina, que sería esta, la de 1200. Bueno, ahora estamos lijando con la lija de 1200, la que es grano más fino. Y bueno, ya voy notando que está siendo un poco más suave. Está siendo un poco más suave el cristal. Miren, ahora si limpiamos un poco, ¿sí? Si limpiamos, van a ver que quedó todo rayado. O sea,
no tanto como rayado, sino como un tipo así, eh, todo opaco, ¿sí? Pero yo toco este faro, toco esta óptica, a la que la lijé, está totalmente suave. Y vengo a esta, a la que no lijé aún, y está rugosa. Está rugosa, está un poquito medio áspera. Vamos a seguir avanzando, seguimos lijando y un poquito más, y de ahí ya pasamos a la pasta de pulir. Así que bueno, avancemos. Ya lijamos con la última lija, digamos la más fina, ¿sí? Ahora se viene lo más lindo. Pasta de pulir. Pasta de pulir fina, ¿sí? Pasta de pulir, con esto vamos a lograr ya que se empiece a poner más, más fino, más suave. Así que bueno, le metamos y le demos hasta que nos canse. Acá tenemos la pasta de pulir, ¿sí? Esto no le mostré hace rato, no es un desodorante de pisos, es queroseno. El queroseno ayuda a que la pasta de pulir no se ponga tan pesada, no se ponga la fricción que hagamos sobre la óptica, ¿sí? Cuando estemos puliendo, no se nos ponga tan pesado, no sea tanto el esfuerzo, entonces como que lubrica para que nos sea un poquito más fácil. Lo agarramos así, mezclamos un poquito, bueno, en este caso en el dedo, muy chanchín, le mandamos ahí, chuc, 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 lo que más podamos, le mandamos, cumbia, ahí, sacamos, le metemos, le ponemos, bueno, acá, simple, vamos a empezar a decir en círculos. En círculos por lo general, bueno, ya cuando se cansa en círculo, póngale en derecho y así, como usted quiera. Vamos, 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 vamos. Una vez que ya pasamos la pasta de pulir, miren cómo va quedando, ya va cambiando, ¿sí? Totalmente ya se pone más claro. Pero ahora falta la crema para ilustrar. Es una crema que ya da un brillo final, así que vamos a hacer lo mismo también, ¿sí? Vamos a ponerle, hay que mezclarla. Bueno, yo ya le mezclé más tiempo, le ponemos ahí, ¿sí? Por supuesto es muy poquito, pero para que nos demos una idea, le damos así, le damos así, estamos pasando para darle ya el último toque, el brillo final, la transparencia final a la óptica, ¿sí? Esto, qué perro, hijo. Ese perro me vuelve loco. Pero bueno, no nos distraigamos. Esto, a pasar de los años, de los meses, esto va perdiendo claridad por efecto del sol, ¿sí? El sol le va dando al acrílico y se va opacando. El sol es dañino, daña pintura, daña todo, daña la piel humana. Y esto no es más que la piel del vehículo, ¿sí? Así que lo mejor que podemos hacer es siempre tenerlo bajo techo, tratar de no tenerlo bajo el sol, porque después vamos a ver cuando pulamos también y ilustramos el auto completo, cambia totalmente. Pero el lustre que nosotros le lleguemos a dar, ¿sí? No va a ser para toda la vida. Así que sí o sí, de eso me mira mi mamá. Hola, hola. El momento que lo pulamos al auto, sí o sí tenemos que protegerlo. O sea, tenemos que tratar de no tenerlo en el sol para que nos dure más el lustre, ¿sí? No tenerlo tanto tiempo en el sol,
Si lo ensuciamos con barro, en el caso de una camioneta o algo, lo lavamos, ¿sí? No dejamos, porque el barro es dañino, el barro nos daña también las pinturas. Hay barros que son muy fuertes, eso lo sé porque ya me dañó muchas veces, dejé el barro en las llantas recién pintadas y me dejó la marca. Así que a tener en cuenta eso. Los autos hay que cuidarlos, hay que tenerlos bajo la sombra, hay que guardarlos y que no le dé el sol. Se nos está yendo, por decirlo así, la crema de pulido. Es ahí ya cuando más o menos ya está, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer, porque este paño, la estopa tiene crema, ¿sí? Crema para lustrar. Vamos a pasarle una limpia y bueno, y de ahí vemos ya. Tenemos un paño limpio, una estopa limpia, ¿sí? Empezamos a pasar, a frotar, a sacarle todos los residuos que quedaron de la pasta y de la crema para pulir. Y ya empezamos a notar la diferencia. Increíble. Quedó todavía algo de rugosidad, pero ya no se nota tanto. Eso es porque también el acrílico, ¿sí? El acrílico ya está reseco no solamente en su capa superficial, sino que está reseco ya interiormente y hasta podemos decir que pasó tanto el rayo del sol que lo ha dañado hasta en la parte interior. Así que por más que nosotros pulamos, rapamos, lijemos, hagamos lo que podemos llegar a acabar el acrílico y no se va a borrar porque ya está dañado todo. Pero ¿qué hacemos con esto? Darle un poco más de vida. Lo tratamos de rejuvenecer un poco al faro, a la óptica. Vemos que ha cambiado un montón, totalmente. Bueno, ahí está. Cambió totalmente la óptica, totalmente. Así que nada. De 10. Tenemos la óptica pulida, quedó de 10, así que joya. Próximamente iremos a la pintura, vamos a darle un restyling, chicos, como se diga. Vamos a dejarla un poco más viva la pintura, la vamos a revivir. Más o menos con el mismo proceso, nada más que acá no la vamos a lijar, simplemente vamos a ponerle pasta de pulir y la crema de pulido. Espero que les haya gustado. Próxima, seguimos con la pintura. De 10, suscríbete y sigamos en la próxima. Chao, chao.